Él sangraba en mi porche, un enemigo herido, y yo, Isabel, una ranchera solitaria en el fin del mundo, tenía que decidir, dejarlo morir o desafiar todo lo que me habían enseñado. En el Nuevo México de 1888, donde el polvo y el prejuicio eran tan densos como las nubes de tormenta, una elección impensada podría costar no solo el rancho, sino el alma misma. Mi vida, ya una lucha diaria contra la tierra árida y la pobreza aplastante, estaba a punto de volverse un auténtico quilombo. Mi existencia era un eco de esas tierras, seca, exhaustiva, sin espacio para debilidades. Las pocas cabezas de ganado se consumían, el pozo se secaba a ojos vistas y las grietas en la pared de mi pequeña casa de adobe eran un espejo de las fisuras en mi propia esperanza. A mis 20 años, cargaba un fardo de 100, cada amanecer una nueva batalla contra la miseria y la soledad que me abrazaba como la arena del desierto. No había margen para errores ni para una compasión desmedida. Y fue bajo un cielo que prometía el diluvio, con el aire pesado y el olor a tormenta inminente, que el destino llamó a mi puerta de una forma que jamás pude haber imaginado. Estaba en el porche, los ojos fijos en el horizonte que se tragaba el sol, cuando vi la mancha oscura, el bulto disforme acercándose en medio de la furia del viento. Era él, caído, un apache, herido, allí, en mi tierra, a pocas yardas de mi casa. Mi corazón se disparó, un tambor de guerra resonando en el silencio que antecedía el temporal. Mi mente gritaba peligro, el recuerdo de historias contadas sobre ataques y muertes. La sociedad, a la que me esforzaba por pertenecer, condenaría cualquier acercamiento. Pero, en el fondo, algo incontrolable me arrastraba hacia ese cuerpo tendido en el polvo. La compasión era una semilla plantada por mi difunta madre y ahora brotaba, insistente, en medio de mi desierto. La tormenta estalló, un grito primal de la naturaleza, y me vi corriendo. Cada gota de lluvia que golpeaba mi rostro era un recordatorio del riesgo, del absurdo de mi decisión. Arrastré el cuerpo pesado del apache, el cuero mojado, las plumas pegadas. La adrenalina me daba una fuerza brutal y sentí el olor a sangre, a tierra mojada. Los rayos rasgaban el cielo y por un instante la escena se iluminó. Yo, Isabel, salvando a un enemigo. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde nos sigues en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntame. La elección de Elías, mi prometido, un hombre de bienes y promesas de seguridad, pesaba en mi mente. Él representaba el futuro que había aceptado, un refugio de mi vida ardua. Pero ¿cómo explicar que estaba allí, arrastrando a un apache herido a mi cobertizo de herramientas, desafiando todas las convenciones y miedos de nuestra gente? La ironía era cruel. Buscaba seguridad, pero me lanzaba al precipicio de lo desconocido. Ahora, prepárense para conocer la increíble jornada de Isabel, quien con una valentía inquebrantable y un corazón indomable superó el prejuicio y las convenciones de su época. Aprenderán cómo la compasión y la fuerza interior pueden aplicarse en su propia vida para transformar lo imposible en un nuevo camino. Comencemos. Finalmente logré arrastrarlo dentro de la pequeña y sofocante caseta. El fuerte olor a tierra mojada, moho y sangre flotaba en el aire. La luz tenue de la lámpara parpadeaba, revelando el rostro moreno y sereno del hombre, a pesar de la herida en la pierna y el corte en la frente. Respiraba con dificultad, cada jadeo un susurro de vida al borde del abismo. No sabía su nombre, su tribu, nada, solo que estaba en mis manos. La noche se extendió, fría e interminable. Usé lo poco que tenía: hierbas secas, agua hervida, retazos de una sábana vieja.
para curar sus heridas. Su cuerpo ardía en fiebre y me senté allí, observando cada movimiento, cada temblor. El miedo seguía, siendo un escalofrío en la espalda, pero la compasión, extrañamente, comenzaba a calentar mi pecho. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué lo había llevado a ese estado? Aquella caseta de herramientas se convirtió, por una noche, en un santuario improbable donde la vida y la muerte se encontraban. Estaba actuando por instinto, por una necesidad humana de salvar, de aliviar el dolor, aunque el mundo exterior me condenara por ello. Aquella noche, bajo la furia de la tormenta, una línea invisible fue cruzada. Mi vida en el desierto, antes tan predecible en su dureza, ahora estaba tejida con el destino de un hombre que la sociedad me enseñó a odiar. Y sabía, con una certeza extraña, que nada sería lo mismo después de aquel día. La mañana siguiente trajo un sol implacable, pero la fiebre del apache había disminuido. Abrió los ojos, un par de onix profundos, y me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. No había gratitud explícita, solo una observación silenciosa, como la de un animal, salvaje evaluando a un depredador. Sentía sus ojos pesando sobre mí mientras yo traía un poco de agua limpia y un pedazo de carne seca. El silencio entre nosotros era tan vasto como el desierto allá afuera, pero cargado de una tensión casi palpable. En los días que siguieron, la curación fue lenta pero constante. Kian fue el nombre que él indicó con un gesto simple, señalándose a sí mismo y a un pájaro que pasaba en el cielo. Hablaba poco, y yo, menos aún. La comunicación se daba por gestos, miradas y una extraña intuición que crecía entre nosotros. Lo veía observar cada movimiento mío en el rancho, cada tarea, y notaba la inteligencia en sus ojos, la fuerza latente, incluso en su debilidad. La imagen del salvaje que había cargado por años comenzaba a desintegrarse. Él, a su vez, reveló una destreza sorprendente, incluso herido. Con las manos, reparaba una cerca rota, afilaba herramientas con una paciencia que yo jamás había visto. Había una dignidad en sus movimientos, una conexión con la tierra que me fascinaba. En esos pequeños gestos, Kian me contaba su historia sin palabras. La vida nómada, la persecución, la lucha por un pedazo de tierra al que llamar hogar. Y yo, Isabel, una mujer atrapada en su rancho y en un futuro incierto, sentía una punzada de envidia por esa libertad brutal. La barrera del idioma, que parecía infranqueable al principio, fue deshaciéndose en pequeños pedazos. Él me enseñó algunas palabras en su lengua nativa y yo a él algunas en inglés. Risas tímidas llenaban la caseta cuando uno de nosotros tropezaba con las pronunciaciones. En esos momentos de ligereza, la rigidez que me envolvía se desvanecía y me permitía ver a Kian no como un apache, sino como un hombre fuerte, silencioso, y que de alguna forma entendía la soledad que yo cargaba. La presencia de Kian en el rancho era un secreto pesado. Elías, mi prometido, iba a venir pronto a la hacienda para hablar de los detalles de nuestra boda. La mera idea de que Elías descubriera a Kian me llenaba de pavor. Elías era un hombre de orden, de reglas y con un prejuicio arraigado contra los pueblos indígenas. Él veía el mundo en blanco y negro, civilizado y salvaje, y Kian no encajaba en su visión de civilidad. El dilema me carcomía por dentro. Por un lado, la promesa de seguridad con Elías, el fin de las deudas, el respeto de la sociedad, aunque a costa de mi propia felicidad. Por otro, Kian, la personificación de una libertad salvaje y peligrosa, la atracción por algo que nunca supe que deseaba, pero que ahora quemaba en mi pecho. Estaba caminando en la línea tenue entre el deber y un deseo prohibido, y cada día que Kian permanecía, esa línea se hacía más fina. Cierta mañana, mientras Kian aún se recuperaba pero ya mostraba signos de su fuerza original,
Me encontró observando el horizonte, con las preocupaciones grabadas en mi rostro. Puso la mano ligeramente en mi hombro, un gesto simple, pero que me erizó la piel. Sus ojos se encontraron con los míos y vi una comprensión silenciosa, una especie de reconocimiento de mi aflicción. En ese instante, la distancia cultural y el miedo se disiparon. Yo, que siempre me había sentido invisible a los ojos del mundo, me sentí vista por él, por un hombre que yo había rescatado y que, de alguna forma, comenzaba a rescatarme a mí. Kian, con su silencio, me mostraba un camino diferente, un camino de autenticidad, de vivir de acuerdo con los propios instintos. Pero el mundo exterior, el mundo de Elías, no aceptaría eso. La presión social era un muro alto e impenetrable. Las visitas de Elías al rancho eran esporádicas, pero cada vez más incómodas. Él notaba los cambios en mí, la ligereza que Kian había, sin querer, traído. Mis ojos, antes tan opacos, brillaban con una nueva intensidad, y él me miraba con una desconfianza creciente. Inventaba excusas disparatadas para que el cobertizo de herramientas estuviera siempre cerrado, para las nuevas reparaciones en la cerca. La mentira era una carga, pero la verdad era un peligro aún mayor. Sabía que no podría mantener esa farsa por mucho tiempo. El velo de secreto que cubría la presencia de Kian era frágil, y bastaría un viento más fuerte para desnudarlo. El día de la decisión se acercaba, y sentía que para salvar a Kian, o para salvarme a mí, tendría que derribar los muros que yo misma había construido en torno a mi vida. La libertad que Kian representaba me llamaba, pero el precio a pagar por ella parecía ser todo lo que conocía. Aquel día amaneció con un peso diferente en el aire, un presagio que me helaba la espalda. Elías había avisado que vendría para finiquitar los papeles de nuestro matrimonio, y con él la promesa de una vida segura, pero vacía. Mientras preparaba el café, el olor a pan fresco se mezclaba con el olor agrio del sudor y el miedo. Kian, ya casi completamente recuperado, me observaba desde la puerta del cobertizo de herramientas, con los ojos negros fijos en mí, como si pudiera leer cada tormento de mi alma. Apenas el sol alcanzó el cenit, el sonido inconfundible de cascos acercándose rompió el silencio del desierto. No era solo Elías, había más jinetes. Mi corazón se encogió. Él traía gente del pueblo, tal vez para oficializar algo, para presionarme aún más. Discretamente le hice una señal a Kian para que se escondiera. Él entendió, moviéndose con la agilidad de un felino, desapareciendo en la sombra del cobertizo, como si nunca hubiera existido allí. Elías bajó de su caballo, imponente en su traje oscuro, el polvo del camino cubriendo sus botas lustrosas. Con él, el sheriff local, de semblante grave, y dos de sus matones. Se me revolvió el estómago. Aquello no era una visita amistosa para hablar de un casamiento. Elías me saludó con una sonrisa forzada, pero sus ojos, fríos y calculadores, barrieron el rancho, deteniéndose por un instante en el cobertizo donde Kian estaba escondido. Parecía olfatear algo. «Isabel», Elías comenzó, la voz pulcra, pero con un borde de acero. «Me enteré de algunos chismes en el pueblo. Dicen que tienes visitas, rumores desagradables para una mujer a punto de casarse». El sheriff carraspeó, las manos en el cinturón, los ojos examinando cada rincón. El aire se volvió denso, cargado de desconfianza y amenaza. La mentira que venía sosteniendo estaba a punto de desmoronarse, y con ella, todo. Intenté mantener la calma, mis manos sudando frío a la espalda. Chismes, Elías. La vida en el desierto está llena de ellos. Solo el viento y la soledad por aquí, respondí, mi voz un poco más trémula de lo que quería. El sheriff intercambió una mirada significativa con Elías. Estaba claro que no me creían. Empezaron a dispersarse por la propiedad, los matones revisando los alrededores, mientras Elías se acercaba a la caseta,
una sonrisa irónica en los labios. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un grito, no de uno de los hombres de Elías, sino de Kian. Un grupo de cazadores de recompensas que debían de estar siguiendo el rastro de Kian desde hacía días, apareció de la nada, rodeando el rancho. A ellos no les interesaban Elías ni el sheriff. Su objetivo era Kian y el premio por su cabeza. La confusión y el caos se instalaron. Tiros cortaron el aire, y Elías, el sheriff y los matones, tomados por sorpresa, se vieron en medio de un tiroteo. Kian salió de la caseta, no como un hombre herido, sino como un guerrero. En sus manos, un cuchillo, y sus movimientos eran rápidos y precisos. Una danza de muerte y supervivencia. No estaba atacando a Elías o al sheriff, sino a los cazadores de recompensas, que ahora eran una amenaza común para todos nosotros. Elías, atónito, retrocedió, su pretensión de control desmoronándose ante la salvaje escena. Me vi corriendo hacia el porche, tomando la vieja carabina de mi padre, no para disparar a Kian, sino para defenderlo, para defenderme a mí y a mi casa, que de repente se había convertido en un campo de batalla. El sonido de los disparos era ensordecedor. El olor a pólvora quemada llenaba mis fosas nasales. Kian luchaba con una ferocidad impresionante, derribando uno a los cazadores, protegiéndome con su propio cuerpo cuando un tiro vino en mi dirección. En ese instante, mirando a Kian luchar, lo supe. Ese era el hombre, la libertad, el amor que realmente deseaba. La seguridad que Elías ofrecía parecía una prisión comparada con el coraje y la vida que Kian representaba. El rostro de Elías, pálido de shock y miedo, contrastaba con la determinación salvaje de Kian. Mi elección, antes un dilema torturante, se volvió cristalina e innegable. Cuando el último cazador de recompensas cayó, el rancho se sumergió en un silencio aterrador, interrumpido solo por la respiración entrecortada de Kian y el castañeteo de mis propios dientes. Elías y el sheriff me miraban, no con la rabia de antes, sino con una especie de respeto mezclado con terror. Yo había elegido, y la elección había sido hecha delante de todos, en medio del fuego cruzado, en un día que jamás sería olvidado. El polvo se asentó y con él el humo de la pólvora se disipó, revelando una escena que nadie en esas tierras olvidaría tan pronto. Kian, de pie, con el cuchillo aún en mano, miraba a los cazadores caídos, una sombra de cansancio en su rostro, pero la dignidad inquebrantable. Elías y el sheriff, antes tan llenos de sí, estaban pálidos, en shock. Sus ropas, antes impecables, estaban manchadas de polvo y del olor a miedo. Mi elección estaba allí, expuesta para que todos la vieran. Bajé la carabina, el peso de la madera parecía minúsculo comparado con el peso de la decisión que acababa de tomar. La mirada de Elías encontró la mía, y por un instante vi la rabia mezclarse con un tipo extraño de respeto, quizás incluso miedo. Él sabía que había perdido. Perdió a la prometida, perdió el rancho que ya consideraba suyo y, más importante, perdió la ilusión de control sobre lo que sucedía en esas tierras indomables. Isabel, Elías logró balbucear, la voz aún ronca. Tú enloqueciste por un salvaje, señaló a Kian, que permaneció impasible, con la cabeza erguida. El sheriff, más pragmático, ya evaluaba la situación, la ley y la vida chocando ante sus ojos. La verdad era que Kian los había salvado a todos, incluso a ellos, de los cazadores de recompensas. La situación era un nudo gordiano, imposible de desatar por las reglas que ellos conocían. Mis ojos no dejaron los de Elías. No enloquecí, Elías, respondí. Mi voz, firme, más firme de lo que jamás hubiera esperado. Solo vi lo que es la verdadera valentía y la verdadera dignidad.
Kian dio un paso en mi dirección, un movimiento sutil, pero que decía mucho. No necesitaba palabras para mostrar su lealtad. En ese momento, él era mío y yo era suya, y el mundo podía venirse abajo. Elías se dio cuenta de que no había nada más que decir. Con un gesto de cabeza al sheriff, se dio la vuelta, montó su caballo y partió, llevándose consigo su promesa de seguridad y su orgullo herido. El sheriff, después de un intercambio de miradas con Kian, un reconocimiento silencioso entre hombres que entienden la crudeza del oeste, también se fue, llevándose a los cazadores restantes y dejando el rancho en un silencio que parecía, por primera vez, pacífico. El sol ya empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. El rancho, antes una carga, ahora parecía un refugio, un santuario que yo había defendido con mis propias manos. Kian se acercó y por primera vez sonrió. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero que iluminó su rostro y encendió una chispa de esperanza en mi corazón. La barrera de la desconfianza había caído por completo. La vida a partir de ese día no fue fácil, para nada. La sociedad de Elías me condenó. Los chismes se esparcieron como fuego en la pradera seca. Fui tildada de loca, de traidora, de mujer salvaje. El aislamiento se hizo más profundo, pero no la soledad. Kian era mi compañía, mi compañero en todo. Juntos, enfrentamos el prejuicio, la escasez de recursos y la constante amenaza de otros que no aceptaban nuestra unión. Él me enseñó sobre la tierra de una forma que mi padre jamás pudo. Cómo encontrar agua donde parecía no haber. Cómo cazar con respeto. Cómo leer las señales del viento y de las estrellas. Yo le enseñé a manejar el ganado, a plantar los pocos vegetales que brotaban en el suelo. Éramos dos mundos distintos, ahora entrelazados, aprendiendo el uno del otro, construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Hubo días de desesperación, cuando el hambre apretaba y el agua escaseaba. Noches en que el miedo a ser encontrados nos mantenía despiertos, escuchando cada susurro del viento. Pero en cada desafío había una fuerza renovada en la unión de nuestros espíritus. Kian me mostraba la libertad que tanto anhelaba, y yo a él, la paz de tener un hogar, un lugar al que llamar suyo. Éramos dos excluidos, encontrando un hogar el uno en el otro, en medio de aquel desierto, vasto e implacable. Nuestro rancho, ahora más que nunca, era un símbolo, no de un matrimonio arreglado o de una vida segura y sin pasión, sino de una elección. La elección de seguir el corazón, de abrazar el peligro en nombre del amor y la libertad. Era la prueba de que el coraje no venía de duelos en salones o de fortunas, sino de la capacidad de levantarse ante el juicio, de defender lo que se cree y de construir de la nada un futuro que vale la pena vivir. Ahora que conociste esta historia del viejo oeste, recuerda, la verdadera valentía no viene de la fuerza, sino de la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado alguna injusticia o un desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te mantuviste firme? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias del lejano oeste que tocan el corazón y rescatan valores que nunca deberían ser olvidados. Ahora haz clic en el video que aparece en la pantalla y conoce otra historia de honor, coraje y redención en las tierras del viejo oeste. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la bravura y la dignidad del lejano oeste te inspiren todos los días. Hasta el próximo video.